Buenos días a todos. Terminando el tercer módulo de nuestra materia, de la materia de la parte teórica de la clase que estamos dando. Vamos a hablar hoy de semiología hematológica. Como sabemos, dar todas las enfermedades o los síndromes hematológicos que hay en realidad es muy difícil darlo en una clase, y creo que sería un poquito más que difícil, pero de todas maneras nosotros como semiólogos debemos saber algunos detalles claros que nos van a darnos una orientación sobre qué tipo de alteraciones hematológicas tiene un paciente. Sabemos que la semiología o la semiología hematológica o la hematología fundamentalmente es una especialidad de la clínica médica, por lo tanto es tan difícil que nosotros podamos mencionar a todas las enfermedades, sino vamos a mencionar inicialmente los principales síndromes. Para eso vamos a presentar un Power a los fines de dar unos datos orientativos con respecto a la temática, digamos, de todo lo que serían los síndromes hematológicos. En principio, nosotros vamos a comenzar diciendo que la mayor parte de las enfermedades hematológicas son enfermedades que son las enfermedades que generalmente, digamos, tienen manifestaciones secundarias, o sea, que se deben a enfermedades secundarias y no a enfermedades primitivas o primarias que nacen de esta enfermedad, de la semiología hematológica. La semiología hematológica estudia los componentes de la sangre y sus alteraciones, células y plasma, fundamentalmente. O sea que sabiendo cuáles son los componentes de la sangre, vamos a saber también cuáles podrán ser las alteraciones que hay, digamos, en la misma. O sea, las células, ya sabemos cuáles son los elementos celulares, y el plasma, qué es lo que es. ¿Cuáles son las alteraciones principales? No podríamos, como dije anteriormente, estudiar todos los síndromes hematológicos, ya que es una especialidad de la clínica médica, y nos vamos a circunscribir exclusivamente en el estudio o la orientación que debemos tener a un paciente que se presenta, digamos, con una alteración en los componentes de la sangre. En todos los casos es muy importante hacer una buena historia clínica, una conspicua historia clínica, debido a que en general las enfermedades primarias son menos frecuentes, digamos, son poco frecuentes. Entonces, algunas están relacionadas con la parte hereditaria, con su etnia o con su procedencia, fundamentalmente las enfermedades primarias. Tiene mucho que ver la genética o la procedencia o la etnia del paciente. Entonces nosotros, haciendo una buena historia clínica, en la cual, como nosotros sabíamos, muchas veces les decimos a los estudiantes que confeccionar una buena historia clínica es, digamos, el detalle fundamental y condición sine qua non para comenzar a hacer semiología. La semiología es la base, digamos, donde nosotros vamos a el cimiento, donde vamos a construir, digamos, el diagnóstico médico o el edificio que constituye el diagnóstico médico. Tanto el interrogatorio nuestro, en principio, luego el examen físico, como todos sabemos cómo se va construyendo los elementos diagnósticos. En el caso de la enfermedad hematológica, la edad es muy importante, saber la edad del paciente, cuál es la procedencia, de dónde viene el paciente. Muchas veces hoy en día, vea cómo adquiere gran interés cuál es la procedencia del paciente en la pandemia que estamos siguiendo, de dónde viene, cuál es su trazabilidad, de dónde viene y a qué corresponde. Es una cosa muy elemental. ¿Cuál es la etnia del paciente? Nosotros sabemos que muchas enfermedades están relacionadas con la etnia, están relacionadas con los lugares donde proviene. Por ejemplo, si proviene del Mediterráneo, si provienen de algún lugar, la raza que pueden tener los pacientes. Hay pacientes que
predomina una raza con respecto a otra. Hay enfermedades también que están ligadas al sexo, fundamentalmente las enfermedades genéticas, muchas están ligadas al sexo. También tiene que ver la profesión, uno sabe que algunas profesiones están relacionadas con enfermedades profesionales o con elementos que uno puede estar en contacto, con el manejo de algunos tóxicos, unas enfermedades autohematológicas que están relacionadas con estas circunstancias. Entonces tenemos muchas cosas que hay que tener en cuenta. O sea que la historia clínica va a adquirir, ya que las enfermedades primarias son poco frecuentes, va a adquirir una gran importancia. Los antecedentes personales también son muy importantes en el paciente. Los antecedentes médicos, o sea, las enfermedades médicas que ha tenido el paciente, que le han dejado fundamentalmente una impronta al paciente. Y los antecedentes quirúrgicos que también le van a dar un valor trascendental. Todos son de gran importancia para ver la fisiopatología y las causas de algunos síndromes. O sea que nosotros vamos a hacer una buena historia clínica donde el interrogatorio, sacando los datos expiatorios que llamamos nosotros, donde sacamos todos los antecedentes del paciente, sus antecedentes personales, sus antecedentes de la enfermedad que pueda usted relacionarlo con ellos, porque muchas veces los antecedentes personales ustedes pueden relacionarlo con los antecedentes de la enfermedad que está padeciendo. Ustedes le dan lo califican de tal manera que ustedes lo incluyen como un antecedente de la enfermedad. Los antecedentes médicos quirúrgicos y las consideraciones fisiopatológicas, o sea, los mecanismos por los cuales pueden desarrollarse estos síndromes. También tenemos que ver muchas veces los antecedentes tóxicos, si el paciente está sometido a un tóxico, trabaja con algún tóxico, trabaja en una fábrica, tiene una especialidad que maneja, digamos, elementos tóxicos o elementos que pueden alterar los componentes sanguíneos. Muchas veces algunas enfermedades de la sangre están relacionadas con los componentes que el paciente, si trabaja en un laboratorio, qué tipo de laboratorio, cuáles son los elementos que él maneja. Todas esas cosas son muy importantes. Después le hacemos un examen físico general y después, por supuesto, un examen físico especial. El examen físico general, nosotros sabemos qué es lo que vamos a ver, y el examen físico especial lo vamos a hacer fundamentalmente viendo un aparato por otro. Entonces, resumiendo, para que quede claro, los síndromes hematológicos o la semiología hematológica o las enfermedades de la sangre o sus alteraciones, generalmente son poco frecuentes las enfermedades primarias y son mucho más frecuentes las causas secundarias que van a provocar alteraciones en la sangre y en sus componentes fundamentalmente, tanto las células, la parte celular como la parte plasmática. ¿Cuáles son las principales causas secundarias de alteraciones hematológicas? Vamos a enumerar algunas de las causas más fundamentales. Por ahí siempre queda algo en el tintero, por supuesto, que hay una otra causa que puede provocar, pero ¿cuáles son las fundamentales? Nosotros nos referimos como semiólogos, que pueden dar lugar, digamos, a una alteración hematológica. Las neoplasias, por ejemplo, las neoplasias, o sea, los tumores fundamentalmente los tumores linfáticos, los linfomas, pueden dar alteraciones hematológicas de gran trascendencia que ustedes la van a distinguir viendo los antecedentes más importantes del paciente. Por supuesto que generalmente las enfermedades de neoplasia cursan también con otras manifestaciones clínicas, por eso es tan importante el examen, la historia clínica, el interrogatorio, los antecedentes que tuvo el paciente, si fue operado de algo, si no, si tuvo una enfermedad que le deja una impronta, así un sello bien claro de que él es un enfermo de tal patología, que posteriormente ustedes lo van a relacionar, en el general caso, con las neoplasias, ¿no? Las neoplasias son las que más alteraciones van a provocar en la sangre, desde una anemia hasta una policitemia, hasta
hasta una aplasia medular, hasta una linfocitosis exagerada, hasta la presencia de células anormales. Bueno, una serie de connotaciones en las cuales las neoplasias pueden alterar y pueden provocar manifestaciones hematológicas. Luego tenemos la insuficiencia renal. La insuficiencia renal también va a cursar con, no nos olvidemos que la eritropoyetina es el estimulante de la producción de glóbulos rojos. La insuficiencia renal, que es una de las causas muy frecuentes, digamos, de deterioro de la salud de los pacientes, y está relacionada generalmente con enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión arterial severa. Todas estas alteraciones que son fundamentales, por ejemplo, sabiendo los antecedentes personales del paciente, sabiendo que esas enfermedades pueden deteriorar la función renal, nosotros estudiando la función renal vamos a ver que la función renal también puede, como nosotros habíamos dicho anteriormente, provocar algunas alteraciones hematológicas, en el caso, por ejemplo, de las síndromes anémicos, por ejemplo, por decir una de las más frecuentes que uno ve por el déficit de eritropoyetina que tienen los pacientes que tienen insuficiencia renal. Bueno, mencionando las dos principales, las primeras causas, o sea, las neoplásicas, la insuficiencia renal. Luego pasamos a la parte tóxica, digamos, los medicamentos. Hay medicamentos que provocan alteraciones renales, por ejemplo, el simple medicamento de tomar un antiinflamatorio, por ejemplo, que también está relacionado que el consumo exagerado de antiinflamatorio provoca alteración de la función renal. La alteración de la función renal va a provocar un síndrome hematológico de origen renal causado por un medicamento que afecta a la función renal, o sea que está relacionado los medicamentos con la función renal. Hay algunos medicamentos, por ejemplo, de otra causa que pueden provocar también trastornos renales y también que pueden provocar directamente, por ejemplo, por mencionarles uno de los medicamentos que uno piensa que no tiene mucho valor, que no es intrascendente, por ejemplo, la aspirina, el ácido acetilsalicílico, puede provocar una disminución de la producción de glóbulos blancos, puede provocar una leucopenia fundamentalmente y puede provocar alteraciones de la médula. Entonces, cualquier medicamento que tomen ustedes, no seamos muy sarcásticos, ni mucho menos, sino que los medicamentos en general pueden provocar alteraciones. Por eso es muy importante el conocimiento de la farmacodinámica, el conocimiento de la interacción farmacológica, cuando uno indica un medicamento, que sabe que esos medicamentos pueden causar alteraciones hematológicas. Los grandes consumos de medicamentos hoy en día, por ejemplo, medicamentos antiplaquetarios también, que no son aspirina, también pueden provocar alteraciones hematológicas y provocar síndromes hematológicos. Hablando de otro aparato importante, por ejemplo, la insuficiencia hepática, o sea, la función hepática. Ustedes sabemos que la insuficiencia hepática puede provocar trastornos hematológicos, fundamentalmente la síntesis de la vitamina K está a nivel hepático, por lo tanto, todo lo que sea K dependiente, digamos, pueden provocar, digamos, la insuficiencia hepática. Al tener esa disminución va a provocar alteraciones hematológicas. Entonces ustedes sé que se va a expresar fundamentalmente por algunas alteraciones cutáneas o algunas alteraciones de sangrado que ustedes van a poder observarlo en los pacientes que tienen una insuficiencia hepática. Sabemos que los factores de la coagulación K dependiente dependen también de la insuficiencia hepática. Al estar disminuida la función hepática, los factores K dependientes van a estar alterados, por lo tanto van a dar síndromes hematológicos o manifestaciones hematológicas. Haciendo una pequeña pausa para no enloquecernos tanto con las causas, también tenemos las enfermedades autoinmunitarias, por ejemplo. Los procesos autoinmunitarios de autoagresión, por ejemplo, pueden provocar hemólisis, o sea, destrucción de glóbulos rojos, y provocar anemia, provocar sangrado y provocar manifestaciones, digamos, muy importantes, como por ejemplo las anemias hemolíticas, que son generalmente de origen autoinmunitario. Vamos a ver que las anemias hemolíticas son más pálidas,
las ictericias flavínicas, la que cual hay una destrucción excesiva y va a haber un aumento de la bilirrubina, va a haber una urobilinuria aumentada, una S pleicólica, entonces, y una ictericia perihepática por hemólisis va a provocar una anemia, se provoca una anemia, la anemia hemolítica se va a manifestar algunas veces por alteraciones también que puedan hacernos confundir nosotros con un síndrome ictérico, pero son más pálidos que ictéricos en el caso de las hemólisis. Entonces vean cómo nosotros, que generalmente pueden cursar con un síndrome febril también muchas veces. Bueno, entonces ustedes ven la serie de connotaciones clínicas y cómo los diferentes aparatos, ya sea por la presencia de neoplasia, por la función hepática, renal, el consumo de medicamentos, los procesos autoinmunitarios que muchas veces provocan alteraciones en la sangre, van a provocar manifestaciones hematológicas que nosotros tenemos que saber distinguir muchas veces y saber que las manifestaciones hematológicas son más causadas por causas secundarias que por causas primarias, que generalmente son de origen genético. Después tenemos enfermedades endocrinas, por ejemplo el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, las enfermedades del tejido la suprarrenal, tanto el Addison como el Cushing. Bueno, son todas las manifestaciones endocrinas pueden dar lugar a algunos trastornos hematológicos que adquieren gran importancia. Y las parasitosis también son enfermedades, por ejemplo, el anquilostomas duodenales y otros que van a provocar muchas veces manifestaciones hematológicas o síndromes anémicos, por ejemplo, en muchos de esos casos, por la presencia de un parásito. Y ustedes ven, digamos, podríamos continuar con otros detalles un poco más misceláneos, o sea, más extraños, más raros, que pueden provocar hematología, pero estos son fundamentalmente los que van a provocar alteraciones hematológicas, o sea, alteraciones en los componentes de la sangre que son las células y el plasma. Los neoplásicos, la insuficiencia renal, los medicamentos, la insuficiencia hepática, los procesos autoinmunitarios, las endocrinas y los parásitos. Nosotros, ¿cómo vamos a dividir? Vamos a dividir, digamos, los síndromes en síndromes hematológicos, en los síndromes anémicos, en los síndromes en el síndrome poliglobúlico y en los síndromes hemorrágicos, hemorragíparos. En el caso de la anemia, en el síndrome anémico agudo, no saben que es un conjunto de signos y síntomas provocado por un brusco descenso de la masa eritrocitaria. O sea, de repente el paciente tiene una gran pérdida, un brusco descenso, provocado por muchas causas. No vamos a analizar una por una, porque esto no es el tema, pero le pongamos un sangrado, una hemorragia digestiva, cataclísmica, por ejemplo, un sangrado por una varice de esófago, una gran hematemesis o un traumatismo exagerado, ya sea por una lesión abierta o cerrada, por un traumatismo cerrado o abierto, que provoca una pérdida brusca de la masa de eritrocitos. La forma de manifestarse de este síndrome anémico agudo va a depender de la cantidad de la pérdida de sangre que exista. Si la pérdida, por ejemplo, oscila entre el 20 y el 30%, nosotros vamos a tener una caída brusca de la presión arterial, vamos a ver un paciente pálido, fundamentalmente hipotenso, sudoroso, va a tener un pulso muy débil cuando nosotros le palpemos el pulso, y va a estar generalmente con una frecuencia muy aumentada, taquicardia. O sea, el paciente ha tenido, por algún motivo u otro, ha tenido un brusco descenso de la masa eritrocitaria, pierde una cantidad importante de sangre, entre el 20 y el 30, rápidamente le baja la presión, el paciente se siente débil, por supuesto, taquicardia y el pulso débil. Lo que llamamos a veces el pulso filiforme, muy pequeña su amplitud. Al caer el volumen sistólico, al caer la cantidad, cae el volumen sistólico, y si cae el volumen sistólico, como cuando hablábamos de la clase de pulso, recuerdan ustedes, va a disminuir la amplitud y el pulso va a ser mucho más pequeño. Cuando esa pérdida, en vez de ser del 20 al 30%, es entre el 20 y el 40%, va a haber una gran palidez, el paciente va a estar frío,
taquicárdico, sudoroso y en oliguria. Es lo que nosotros conocemos como un shock hipovolémico. El paciente que tiene entre un 20 y un 40 entra en lo que nosotros conocemos como un shock hipovolémico. Hay gran palidez, hay gran frialdad, hay taquicardia, hay sudoración y hay una disminución de la presión de filtración al haber gran hipotensión arterial, porque el paciente a su vez de palidez, frialdad, taquicardia también tiene hipotensión arterial, pulso débil o filiforme, y el paciente va a disminuir su función renal, va a ser una disminución prerrenal, no por una enfermedad del riñón, sino una disminución de la presión de perfusión, una caída de la filtración glomerular por su gran hipotensión y su pérdida de sangre, y el paciente entra en la oliguria o en oligoanuria. Entonces tenemos que el síndrome médico agudo va a depender de la pérdida, de la cantidad de la pérdida de la masa eritrocitaria, si es entre el 20 y el 30, entre el 20 y el 40, ustedes ven ahí, en la pérdida del 20 y 40 entra en shock hipovolémico, un cuadro de shock. Y cuando la pérdida es mayor, el paciente continúa en shock, por supuesto, va a tener las mismas manifestaciones de palidez, frialdad, sudoración, va a tener oliguria o aniuria ya. En este caso ya hay una alta mortalidad del paciente, hay mayor al 50% o alrededor del 50%. Cuando tengo una gran pérdida eritrocitaria, podemos entrar en lo que se llama shock irreversible. Porque nosotros lo que hacemos realmente cuando hay una pérdida tan brusca, nosotros recomponemos la cantidad de sangre, pero llega un momento que es tan rápida la pérdida y nosotros lo que podemos reponer no es lo suficiente para balancear esta enorme pérdida y el paciente entra en lo que se llama un shock hipovolémico irreversible. Entonces tenemos una alta mortalidad. O sea que el síndrome anémico, ya lo hemos descrito bien, es un conjunto de síntomas y síntomas que van a depender, cuyas manifestaciones de sintomáticos signológicas van a depender de la cantidad de la pérdida de la masa eritrocitaria. Continuando con el síndrome anémico, vamos a hacer una pequeña descripción de lo que es el síndrome anémico crónico. Es un conjunto de signos y síntomas por una disminución prolongada de la hemoglobina. O sea, hay una disminución franca de la hemoglobina en forma prolongada, en un tiempo determinado, que a veces no conocemos bien, y el paciente entra en lo que se va a manifestar por un conjunto de síntomas y signos, por esta disminución prolongada de la hemoglobina, y cuyas causas pueden ser por la pérdida de sangre, a veces que puede ser pasada desapercibida, la pérdida de sangre crónica, por ejemplo, pacientes con una gastropatía crónica que provoca una pérdida de sangre muchas veces insensible, que se descubre por la materia fecal, porque comienza a hacer un poco la materia fecal un poco más negra, o porque se la descubre por una investigación de materia fecal en forma microscópica, o de sangre oculta, como nosotros le llamamos, o puede ser también por la destrucción de glóbulos rojos, por ejemplo. O sea que puede ser porque pierda sangre, porque destruya más la sangre, como hablamos hace de la hemólisis, ¿se acuerda? De las enfermedades autoinmunitarias o de las anemias hemolíticas, que generalmente a veces son tóxicas también, pero en general son por mecanismos autoinmunes, o por alteraciones de la producción. Puede ser por falta de hierro, por disminución del ácido fólico, por la vitamina B12, o porque hay una displasia o una aplasia medular. O sea, ya el problema en la producción está en la médula ósea, que va a provocar una displasia o una aplasia medular, o bien por una producción porque disminuye el hierro, porque no hay ácido fólico, o porque falta el factor intrínseco de absorción de la vitamina B12, que va a dar lugar a la famosa anemia perniciosa, la conocida como anemia perniciosa o anemia megaloblástica. Entonces, los síndromes anémicos acrónicos es el conjunto de signos y síntomas en el cual hay una disminución prolongada de la hemoglobina. En forma lenta se va disminuyendo la hemoglobina y esa puede ser causada por
la pérdida de sangre por la destrucción excesiva de glóbulos rojos o por una alteración en la producción y por el déficit de hierro, ácido fólico, vitamina B12 o una displasia o aplasia medular. Esto puede manifestarse también con alteración de los glóbulos rojos, como la poiquilocitosis, diferentes formas, la lisocitosis, diferentes tamaños, la anisocromía, diferente color, microcítica, tamaño pequeño, macrocítica o megaloblastia, cuando los glóbulos rojos grandes, en el caso que son más grandes que lo normal, o son casi o inmaduros muchas veces, que es lo que pasaría en la ausencia, en la anemia perniciosa por disminución de la absorción de la vitamina B12. Entonces, cursan con una serie de alteraciones de su morfología, en su cromía, en su tamaño. Entonces, nosotros vamos a tener diferentes anemias, diferentes síndromes anémicos, por diferentes causas y con diferentes morfologías de los glóbulos rojos. ¿Cuáles son las manifestaciones semiológicas que a nosotros nos interesan desde el punto de vista clínico de los síndromes de la anemia crónica? El paciente va a ser, generalmente tiene síntomas generales, que tiene astenia, está decaído, tiene adinamia, está somnoliente, irritabilidad y tiene insomnio. Son las manifestaciones más comunes. Tiene síntomas digestivos como la dispepsia, dificultad en la digestión. También se puede manifestar por síntomas cardiovasculares como la disnea, que la disnea en este caso es una disnea casi puramente de esfuerzo, la presencia de palpitaciones y la presencia de angina de pecho. Angina de pecho que puede ser por una disminución del aporte de oxígeno al músculo cardíaco o por agravamiento, digamos, de una enfermedad preexistente o de una enfermedad coronaria preexistente. Y síntomas neurológicos como son los trastornos de concentración, la cefalea y los acúfenos. O sea que nosotros vemos que muchas veces cuando el chico tiene trastorno de concentración, la mamá dice, este chico debe estar anémico. Entonces le compra un tónico para que... Bueno, muchas veces no está anémico ni le hace falta el tónico, le hace falta estudiar un poco más y concentrarse un poco más en lo que está estudiando. Pero en general, digamos, la manifestación sintomática de la anemia es el decaimiento, la astenia, la somnolencia, la irritabilidad, el insomnio, manifestaciones digestivas, manifestaciones cardiovasculares como la disnea, que es puramente de esfuerzo. Y más como que disnea es un estado de cansancio al caminar. El paciente se cansa cuando hace esfuerzo. Entonces, si bien es una disnea de origen hémico, nosotros le decimos como semiólogos, más que disnea es cansancio y es generalmente cuando el paciente está acostado no tiene disnea, pero sí cuando desarrolla una actividad física, se siente cansado. Los síntomas neurológicos, los trastornos de concentración, la cefalea y los acúfenos. Bueno, es importante también, acá les voy a dejar yo los valores normales de los glóbulos rojos, tanto en el hombre y la mujer, de los glóbulos blancos, de las plaquetas, y los valores normales de la hemoglobina, como dijimos que la anemia es la disminución de la hemoglobina, en el hombre y la mujer. En el hombre es de 14 a 18 gramos y en la mujer es de 12 a 16. Entonces ustedes ven que para saber cuándo un paciente está anémico y nosotros le solicitamos unos análisis, también debemos saber cuántos son los valores normales de glóbulos rojos, cuáles son los valores normales de glóbulo blanco, de plaquetas, que son los elementos sanguíneos, y cuál es el valor de la hemoglobina, fundamentalmente tanto en el hombre como en la mujer. Acá les dejo el cuadrito para que ustedes sepan, siempre el hombre tiene un poco más de hemoglobina, la mujer un poco menos, la mujer un poco menos de glóbulos rojos, el hombre un poco más, y también debe depender de la edad. En el anciano va disminuyendo un poco la cantidad de los elementos de la sangre. Muy bien, continuando un poquito más, vamos a saber que el examen físico general, como lo vemos al paciente anémico, nosotros vamos a ver una fase pálida, tiene una gran palidez de piel y mucosas. Nosotros vemos fundamentalmente la conjuntiva ocular pálida y la conjuntiva yugal. Observamos las uñas, los lechos unguiales, analizamos sus uñas, si son quebradizas o cóncavas. Entonces vemos lo que llaman piel y faneras.
es fundamental que nosotros en el estudio del síndrome anémico veamos las conjuntivas, la mucosa bucal o yugal, sus lechos unguiales, la disminución franca, la palma de la mano, la eminencia tenar e hipotenar, y en las uñas saber si son quebradizas, son cóncavas o tienen alguna otra alteración. En los exámenes segmentarios, en el cardiovascular, en el paciente anémico puede haber taquicardia, porque trata de compensar el volumen minuto, puede presentar por el aumento de la velocidad circulatoria soplos anorgánicos y la frecuencia respiratoria también puede estar aumentada. Puede haber una hemólisis, en el caso de hemólisis exagerada, por ejemplo, puede haber hay una hemólisis exagerada o las anemias hemolíticas, generalmente cursan con una ictericia flavínica, que son más pálidos que ictéricos, y ustedes pueden ver urobilinurios y orinas oscuras y aumento de la bilirrubina indirecta en la sangre. Estos serían, digamos, el conjunto de manifestaciones semiológicas que puede tener un paciente que cursa con un síndrome anémico crónico. Esta sería una fase pálida, digamos, ustedes ven el color de la señora. Si nosotros nos acercamos a la conjuntiva, vamos a notar que están bien pálidas, y si hacemos abrir la boca y vemos la mucosa yugal, también vamos a determinar que la paciente estaba pálida. La fase, o sea, la observación de la fase en un paciente con anemia es muy importante, porque hay una fase pálida cuando hay una pérdida de sangre. Pero, por ejemplo, los enfermos renales suelen tener una palidez más parda, más pardosa. Ustedes ven, es pálido, pero tiene una palidez diferente al pálido del anémico puro. El pálido por insuficiencia renal tiene otro origen, otra calidad, como también el pálido, digamos, por una alteración de tipo hematológica y que tenga insuficiencia hepática. Bueno, esta es la típica fase pálida. Y vamos a pasar al otro ítem, que sería el síndrome poliglobúlico. Entonces, en vez de haber menos cantidad de hemoglobina, ahora hay más cantidad de hemoglobina. Hay más de 16 gramos de hemoglobina y hay más de 6 millones de glóbulos rojos en la sangre. Entonces, el síndrome poliglobúlico es un conjunto de signos y síntomas provocados por el aumento de la hemoglobina, que puede ser primaria, o sea, por una causa primaria, que es la policitemia vera, por una formación exagerada de glóbulos rojos, por un defecto de la médula ósea. Hay una gran producción de glóbulos rojos, pero de la médula ósea, no secundaria a otra causa. En este caso, la eritropoyetina es normal. O sea, en cambio, cuando es secundaria, se debe generalmente a una hipoxemia crónica o enfermedades de la altura, por ejemplo, donde hay sí un aumento de la eritropoyetina. O sea que tenemos una poliglobulia primaria llamada poliglobulia vera, por una formación exagerada de glóbulos rojos, por un defecto de la médula ósea, con una eritropoyetina normal. Y una secundaria a un cuadro hipoxémico crónico o una enfermedad de las alturas. El que vive en las alturas tiene una disminución de la tensión de oxígeno y fabrica más glóbulos rojos, como ustedes saben, y eso va a provocarle una mayor cantidad de glóbulos rojos y cuando vive en las alturas. ¿Cuáles son los síntomas generales que presenta un paciente poliglobúlico? Generalmente es un paciente que está muy decaído, está dinámico y que tiene una somnolencia, y a cualquier se sienta y se duerme en cualquier momento. Generalmente es un paciente que pueden tener síntomas neurológicos como vértigo, acúfenos y mareos. Puede tener síntomas cardiovasculares como una angina de pecho. Son enfermos que tienen una hipercoagulabilidad, tienen mucha tendencia a la trombosis, tanto coronaria, tiene tendencia a la hipertensión y a la trombosis, y muchas veces a los accidentes cerebrovasculares también, que lo calificamos dentro de síntomas cardiovasculares. O sea que el paciente poliglobúlico es un paciente somnoliento. Los nervios cardíacos de ayer se le decían al paciente con pulmonar crónico que se dormía, que tiene adinamia, que tiene astenia, que está como sensación de pesadez, está como sensación de la cabeza pesada, tiene vértigo, acúfeno, tiene mareo, y en la parte cardiovascular puede tener angina de pecho, es un paciente hipertenso, puede tener la trombosis, inclusive a los accidentes cerebrovasculares. Son la gente que tiene una gran capacidad de formar trombos.
En la fase va a ser una fase eritocianótica, mezcla la cianosis con la rubicundez, es bultuosa, con una gran inyección conjuntival, y en el abdomen podemos ver si es una policitemia primaria llamada policitemia vera, puede tener un aumento del tamaño del vaso llamado esplenomegalia, y el aumento de los glóbulos rojos siempre está por encima de 6 millones por milímetro cúbico y hemoglobina por encima de 18 gramos por ciento. O sea que es un paciente que tiene muchos glóbulos rojos, mucha hemoglobina, que hay una poliuria que puede ser primaria, otra que puede ser secundaria, una que cursa con eritropoyetina aumentada, otra disminuida, una que cursa con esplenomegalia, como la policitemia vera, y el aumento de los glóbulos rojos puede ser por encima de 6 millones y 18 gramos de hemoglobina. Repasamos un poquito más los síntomas y signos provocados por el aumento de la hemoglobina: primaria, secundaria, primaria policitemia vera, secundaria hipoxemia crónica, enfermedad de las alturas. ¿Cuáles son los síntomas generales? ¿Cuáles son los síntomas neurológicos, los cardiovasculares? La fase eritrocianótica o bultosa con inyección conjuntival, usted lo ve al paciente, el paciente está hipoxémico, generalmente cianótico, cierta eritrosis, se llama fase eritrósica de los pacientes con hipoxemia crónica, una gran inyección conjuntival y la tendencia al sueño, que es lo más importante. El abdomen, la esplenomegalia, la policitemia primaria o vera, y los glóbulos rojos por encima de 6 millones y de hemoglobina por encima de 18 gramos por ciento. Pasando al último ítem, que son los síndromes hemorrágicos, o sea, son aquellos síndromes que tienen tendencia al paciente a sangrar, a tener hemorragias. Los podemos clasificar en trastorno de la hemostasia primaria, alteraciones del factor vascular dentro de la hemostasia primaria, y la causa puede ser medicamentosa, alérgica, infecciosa e inmunitaria. La púrpura de Schoenlen-Henoch, de origen inmunitario o infecciosa, secundaria fundamentalmente, a veces, y alteraciones ya en el sistema plaquetario, porque la hemostasia primaria está relacionada con las plaquetas o con el factor vascular. La plaquetopenia, o sea, cuantitativa, cuando hay una disminución de la cantidad de plaquetas, o cualitativa, cuando la función de la plaqueta no está un poco retardada. Esto se da fundamentalmente en la tromboastenia de Glassman. Entonces, alteraciones de la coagulación primaria, el factor vascular, la púrpura de Schoenlen-Henoch, de origen medicamentoso, alérgico, infeccioso, inmunitario, las alteraciones plaquetarias, donde hay una alteración de la cantidad de las plaquetas por disminución o por su capacidad o por la función alterada, que es la clase que tiene la tromboastenia de Glassman. Y podemos saber que en la púrpura trombocitopénica, cuando disminuye la cantidad de plaquetas, su manifestación afecta a todo el cuerpo. En cambio, la púrpura de origen vascular, como la Schoenlen-Henoch, su manifestación se produce de la cintura hacia abajo. Es un detalle muy importante a tener en cuenta, generalmente acompañada de poliartralgia y de dolor abdominal. Y las manifestaciones en la piel se dan por petequia y equimosis fundamentalmente, llamadas síndromes purpúricos por el color del que tiene, por el color púrpura, que luego va perdiendo su color y se va transformando por la transformación de la hemoglobina. Entonces tenemos como manifestación de los síndromes hemorrágicos en la trombocitopenia o en la púrpura de origen vascular, son las petequias y las equimosis. La equimosis es una hemorragia subcutánea, un poco mayor, y las petequias son pequeñas y como una cabeza de un alfiler. Muy bien. Y después tenemos los trastornos de la hemostasia secundaria, trastorno de la coagulación, ya para ir concluyendo, trastornos de la hemostasia secundaria, los trastornos de la coagulación, en los cuales vamos a ser sencillos, vamos a describir que puede haber una alteración de la vía larga, por ejemplo, que es de origen hereditario, que es la hemofilia, que se debe fundamentalmente a un déficit del factor 8 y del factor 9. No se olviden de la hemofilia. Y luego la alteración de la vía corta, la hepatopatía o la anticoagulación oral, que son
de los factores K dependientes. Entonces nosotros vamos a tener que los trastornos de la hemostasia secundaria los vamos a dividir en alteraciones de la vía larga y de la vía corta. De la vía corta, los factores K dependientes, la hepatopatía, insuficiencia hepática, mencionamos como causa de manifestación del síndrome hematológico la hepatopatía, la insuficiencia hepática, la anticoagulación oral, con aquellos anticoagulantes que tienen fundamentalmente como el acenocumarol, que actúan sobre la antivitamina K, y los factores los antivitamina K son los que van a anticoagular al paciente y que pueden por esa causa sangrar también. También cabe mencionar que las manifestaciones que tienen estos pacientes se hacen a través ya de hemorragia mucho más grave, de hematomas, de hemorragia más severa, que pueden ir de epístasis, gingivorragias, hemorragias digestivas, grandes hematomas, tanto visibles como internos. Entonces, los trastornos de la hemostasia secundaria generalmente son manifestaciones más graves de sangrado mayor. Vamos a mostrarle algunas de las últimas dos diapositivas, son para mostrarle, digamos, un hematoma grande, son espontáneos, por supuesto, no traumáticos, como manifestación de trastorno de la hemostasia secundaria. Se puede manifestar por la trastorno de la vía, tanto de la vía larga como la vía corta, tanto de un síndrome hemofílico como un paciente que tiene una insuficiencia hepática o está anticoagulado. Muchas veces ahora también hay nuevos anticoagulantes, los nuevos ACO que se llama, que son inhibidores del factor 10 y los inhibidores antitrombínicos directos, que serían el dabigatran, el rivaroxaban, fundamentalmente, que son los más usados, junto con el rivaroxaban y el Eliquis también. Y en este caso vemos el apixaban. Y en este caso vemos las petequias, que como yo les mencioné, son como puntillados, como pequeñas hemorragias, y después luego las equimosis, que son un poco más grandes. Y tenemos también, bueno, para mostrarles las manifestaciones más grandes. Bueno, como terminando la clase, y esperando que haya sido de su utilidad, vamos a concluir diciendo que los síndromes hematológicos son importantes, que se pueden manifestar, pero que es importante dividirlo y encuadrarlo en forma sencilla para que ustedes, como semiólogos que recién comienzan en la carrera, digamos, como clínica, en la parte preclínica, ustedes con esas simples manifestaciones pueden dar lugar a un síndrome anémico por hemorragia, a un anemio crónico, a un poliglobúlico primario o secundario, y a los síndromes hemorrágicos, ya sean de origen plaquetario o de origen por la hemostasia primaria o trastornos de la hemostasia secundaria, que les mostré al final. Así que bueno, muchas gracias por la atención, espero que sea de utilidad para todos ustedes, y vamos concluyendo terminando la clase. Buenos días.